Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación. Hoy es el día 21, así que empecemos. Hoy leeremos los capítulos 39 y 40 del Génesis, los capítulos 31 y 32 de Job y los capítulos 33 a 35 de Proverbios. Una vez más, como he dicho, hoy leemos del capítulo 39 y 40 de Génesis, donde retomamos la última lectura. Ayer leímos el capítulo 38 donde escuchamos esta historia de Judá y Tamar y toda la locura de esa familia. Por supuesto, de esa familia vino el Mesías, vino nuestro Señor Jesús. Y así sabemos que aún en el quebrantamiento, el Señor puede continuar obrando. Hablando de quebrantamiento, la última vez que vimos a José, fue vendido como esclavo. Y ahora comenzamos o reanudamos la historia de José comenzando con el capítulo 39 y 40, Génesis capítulo 39 y 40. Y José fue llevado a Egipto, y Potifar, un oficial de Faraón, el capitán de la guardia, un egipcio, lo trajo de los ismaelitas que lo habían llevado allá. El Señor estaba con José, y llegó a ser un hombre de éxito, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y su amo vio que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en sus manos todo lo que hacía. Así que José halló gracia ante sus ojos y lo atendió, y lo nombró supervisor de su casa. Lo puso a cargo de todo lo que tenía desde el momento en que lo nombró supervisor en su casa, y sobre todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor fue sobre todo lo que tenía en casa y en el campo. Así que dejó todo lo que tenía a cargo de José, y teniéndolo a él no se preocupó de otra cosa que del alimento que comía. José era guapo y bien parecido, y al cabo de algún tiempo la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, «Acuéstate conmigo». Pero él se negó y dijo a la mujer de su amo, «He aquí, teniéndome a mí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No es el mayor que yo en esta casa, ni me ha ocultado nada excepto a ti, que eres su mujer. ¿Cómo, pues, puedo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios?» Y aunque ella hablaba a José día tras día, él no la escuchaba para acostarse con ella ni para estar con ella. Pero un día que él entró en la casa para hacer su trabajo, y ninguno de los hombres de la casa estaba allí en la casa, ella lo agarró por su ropa, diciendo, «Acuéstate conmigo». Pero él, dejándole el manto en la mano, huyó y salió de la casa. Al ver ella que él había dejado su manto en la mano de ella y había huido fuera de la casa, llamó a los hombres de su casa y les dijo, «Mirad, ha traído entre nosotros a un hebreo para insultarnos. Entró para acostarse conmigo, y yo grité en voz baja. Al oír que yo alzaba la voz y gritaba, dejó conmigo su manto, huyó y salió de la casa». Entonces ella guardó su manto junto a ella hasta que su amo llegó a casa, y le contó la misma historia, diciendo, «El siervo hebreo que has traído entre nosotros entró a mí para insultarme». Pero en cuanto alcé la voz y grité, dejó conmigo su manto y huyó de la casa cuando su señor oyó las palabras que le dirigía su mujer. «Así me ha tratado tu siervo». Se encendió su ira, y el amo de José lo cogió y lo metió en la cárcel, el lugar donde estaban confinados los prisioneros del rey, y allí estuvo preso. Pero el Señor estaba con José y le mostró misericordia y le dio gracia ante los ojos del guardián de la cárcel. Y el carcelero encomendó a José el cuidado de todos los presos que había en la cárcel. Y todo lo que allí se hacía, él lo hacía. El guardián de la cárcel no prestaba atención a nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar. Algún tiempo después, el mayordomo del rey de Egipto y su panadero ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Y el faraón se enojó contra sus dos oficiales, el mayordomo mayor y el panadero mayor, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la prisión donde José estaba confinado. El capitán de la guardia les encargó a José, y él los atendió, y ellos continuaron por algún tiempo en custodia.
Y una noche soñaron ambos al mayordomo y al panadero del rey de Egipto, que estaban confinados en la prisión, cada uno su propio sueño, y cada sueño con su propio significado. Cuando José llegó a ellos por la mañana y los vio, se turbaron. Entonces preguntó a los oficiales del faraón, que estaban con él en la custodia de la casa de su señor: ¿Por qué tenéis hoy el rostro abatido? Ellos le respondieron: Hemos tenido sueños, y no hay quien los interprete. Y José les dijo: ¿No son de Dios las interpretaciones? Os ruego que me los contéis. Entonces el jefe de los mayordomos contó su sueño a José y le dijo: En mi sueño había una vid delante de mí, y en la vid había 3 sarmientos. Tan pronto como brotó, sus flores brotaron y los racimos maduraron en uvas. La copa del faraón estaba en mi mano, y yo tomé las uvas, las prensé en la copa del faraón y coloqué la copa en la mano del faraón. Entonces José le dijo: Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días el faraón levantará tu cabeza y te restituirá a tu cargo, y tú pondrás la copa del faraón en su mano, como antes, cuando era su mayordomo. Pero acuérdate de mí cuando te vaya bien, y hazme la bondad, te ruego, de hacer mención de mí al faraón. Y así sácame de esta casa. Porque ciertamente fui robado de la tierra de los hebreos. Y aquí tampoco he hecho nada, para que me metan en el calabozo. Cuando el jefe de los panaderos vio que la interpretación era favorable, dijo a José: Yo también tuve un sueño. Había sobre mi cabeza 3 cestos de tortas, y en el cesto de arriba había toda clase de manjares cocidos para el faraón, pero los pájaros se los comían del cesto que tenía sobre la cabeza. Y José respondió: Esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te levantará la cabeza y te colgará de un árbol, y las aves comerán tu carne. Al tercer día, que era el cumpleaños del faraón, hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los mayordomos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus siervos. Devolvió al jefe de los coperos su mayordomía y puso la copa en manos del faraón. Pero colgó al jefe de los coperos, como José les había interpretado. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Libro de Job, capítulos 31 y 32. Job afirma su integridad. He hecho un pacto con mis ojos. ¿Cómo podría entonces mirar a una virgen? ¿Cuál sería mi porción de Dios en lo alto y mi herencia del Todopoderoso en lo alto? ¿No cae la calamidad sobre los injustos y el desastre sobre los obradores de iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si he andado en falsedad y mi pie se ha apresurado al engaño, que se me pese en una balanza justa y que Dios conozca mi integridad. Si mi paso se ha desviado del camino, y mi corazón se ha ido tras mis ojos, y si alguna mancha se ha pegado a mis manos, cose yo y coma otro, y lo que crece para mí sea desarraigado. Si mi corazón ha sido atraído por una mujer, y he estado al acecho a la puerta de mi prójimo, entonces que mi mujer muela para otro, y que otros se inclinen ante ella, porque eso sería un crimen atroz, eso sería una iniquidad que debe ser castigada por los jueces, porque eso sería un fuego que consume hasta un baden, y quemaría hasta la raíz todo mi incremento. Si he desechado la causa de mi hombre, siervo o sierva, cuando presentaron una querella contra mí, ¿qué haré entonces? Cuando Dios se levante y me haga una pregunta, ¿qué le responderé? ¿El que me hizo a mí en el vientre, no le hizo a él, y no nos formó uno en el vientre? Si he retenido algo que el pobre deseaba, o he hecho desfallecer los ojos de la viuda, o he comido solo mi bocado, y el huérfano no ha comido de él. Porque desde su juventud lo crié como a un padre, y desde el vientre de su madre lo guié. Si he visto a alguien perecer por falta de ropa, o a un pobre sin cobertura, si sus lomos no me han bendecido, y si no se ha calentado con el vellón de mis ovejas, si he levantado mi mano contra el huérfano porque vi ayuda a la puerta, que se me caiga el omóplato del hombro y que se me rompa el brazo de la cuenca. Porque tuve terror de la calamidad de Dios, y no pude hacer frente a esta majestad. Si he hecho del oro mi confianza, o llamado oro fino, mi confianza,
Si me he regocijado porque mi riqueza era grande, o porque mi mano había conseguido mucho, si he mirado el sol cuando brilla, o la luna moviéndose en esplendor, y mi corazón ha sido secretamente seducido, mi boca ha besado mi mano. Esto también sería una iniquidad para ser castigada por los jueces. Pues habría sido falso a Dios en lo alto. Si me he alegrado de la ruina del que me odiaba, o me he exaltado cuando le alcanzaba el mal, no he dejado entrar mi boca pidiendo su vida con maldición. Si los hombres de mi tienda no han dicho, ¿quién hay que no se haya saciado de su carne? El forastero no se ha alojado en la calle. He abierto mis puertas al caminante. Si he ocultado mis transgresiones a los hombres, escondiendo mi iniquidad y mi pecho, porque estaba en gran temor de la multitud, y el desprecio de las familias me aterrorizaba, de modo que guardaba silencio y no salía de las puertas. Ah, si tuviera quien me oyera. Aquí está mi firma. Que el Todopoderoso me responda. Ah, si tuviera la acusación escrita por mi adversario. Seguramente la llevaría sobre mi hombro. La ataría sobre mí como una corona. Le daría cuenta de todos mis pasos como un príncipe. Me dirigiría a él. Si mi tierra ha clamado contra mí y sus surcos han llorado juntos, si me he comido su cosecha sin pagar y he causado la muerte de sus dueños. Que crezcan espinos en lugar de trigo y malas hierbas en lugar de cebada. Terminan las palabras de Job. El joven Eliú reprende a los amigos de Job. Así que estos tres hombres dejaron de responder a Job porque era justo a sus propios ojos. Entonces se enojó Eliú, hijo de Baracal, el busita de la familia de Ram. Se enfadó con Job porque se justificaba a sí mismo antes que a Dios. También estaba enojado con los tres amigos de Job porque no habían encontrado respuesta, aunque habían declarado que Job estaba equivocado. Eliú había esperado para hablar con Job porque ellos eran mayores que él, y cuando Eliú vio que no había respuestas en boca de estos tres hombres, se enojó. Y Eliú, hijo de Baraquel el busita, respondió, yo soy joven en años, y vosotros sois ancianos. Por eso fui tímido y temeroso de declararte mi opinión. Dije, hablen mis días, y muchos años enseñen sabiduría. Pero es el espíritu en el hombre, el soplo del Todopoderoso, lo que le hace comprender. No son los viejos los sabios, ni los ancianos los que entienden lo que es justo. Por eso os digo, escuchadme, y dejad que yo también declare mi opinión. He aquí, yo esperaba tus palabras, escuchaba tus sabios dichos, mientras tú buscabas qué decir. Os presto atención, y he aquí que no hubo entre vosotros quien rebatiera el oficio ni quien respondiera a sus palabras, para que no digáis que hemos hallado sabiduría. Que lo venza Dios, no el hombre. No ha dirigido sus palabras contra mí, y no le responderé con vuestros discursos. Están desconcertados. No responden más. No tienen una palabra que decir, y yo hablaré porque ellos no hablan, porque ellos se paran allí y no responden más. Yo también daré mi respuesta. Yo también declararé mi opinión, porque estoy lleno de palabras. El espíritu dentro de mí me constriñe. He aquí que mi corazón es como el vino que no tiene respiradero. Como odres nuevos, está a punto de estallar. Debo hablar para encontrar alivio. Debo abrir mis labios y responder. No seré parcial con nadie, ni adularé a nadie, pues no sé adular. De lo contrario, mi Creador no tardaría en acabar conmigo. Proverbios, capítulo 3, versículos 33 a 35. La maldición del Señor cae sobre la casa de los malvados. Él bendice la morada de los justos hacia los escarnecedores. Es desdeñoso, pero a los humildes muestra favor. Los sabios heredarán el honor, pero los necios la desgracia. Dios del cielo, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por revelarnos tu corazón. Te damos gracias por los héroes, las personas que son fieles como nuestro amigo yo. Te damos gracias por los héroes. Personas que son fieles como José, ayúdanos a ser el tipo de hombres y mujeres que conocen tu nombre y que conocen tus mandamientos y tienen la capacidad y la gracia, la perseverancia y la persistencia,
la confianza y la seguridad en ti para hacer tu voluntad en todas las cosas. Haz esta oración en Jesús. En su nombre. Amén. Nombre del Padre y del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Así que como hemos señalado St. José y no San José. Pero es interesante porque José, el antiguo José del Antiguo Testamento tiene muchos paralelismos con el José del Nuevo Testamento. Y entre esos paralelos, todavía no los hemos visto porque los vemos más adelante en esta historia. Aparte de esto, ese joven José del Antiguo Testamento es justo. Durante los últimos 21 días, hemos estado siguiendo la historia de familias que son lo normal, es decir, rotas, familias que son lo normal, es decir, desordenadas, y personas que, aunque intentan hacer lo correcto, a menudo no lo consiguen. Y sin embargo, aquí está una de las personas más virtuosas que hemos escuchado su historia. Quiero decir, obviamente Noé era un hombre justo. Así lo declaran las Escrituras. Pero aquí está José, que parece elegir consistentemente caminar con el Señor. De hecho, esa es la marca de José, ¿no? Es el estribillo que sigue sucediendo porque el Señor estaba con él, el Señor estaba con él. Esta es una de las cosas que nos pueden consolar en nuestras vidas, particularmente en medio de este José ha sido traicionado por sus hermanos. Ha sido vendido como esclavo. Es acusado falsamente. Es falsamente encarcelado. Y todo el tiempo el estribillo es pero el Señor Dios estaba con él. Y pienso que a veces yo mismo solo puedo reconocer que el Señor Dios está conmigo cuando las cosas van como yo quiero que vayan. No cuando son bendecidas. No cuando hay frutos, no cuando hay consuelo. Y el Señor todavía puede usarme incluso en medio de mi quebrantamiento, incluso en medio de que no me guste la situación. Y sin embargo José es un ejemplo fenomenal para todos nosotros. Aquí está José, que se encuentra en una situación terrible que él no creó, sino que básicamente es la víctima de ella. Pero no vivió como una víctima. Vivió como un vencedor, ¿verdad? Vivió caminando con el Señor y el Señor estaba con él. Es tan fácil para nosotros olvidar que en todas las situaciones y en todas las circunstancias el Señor está con nosotros. Aun cuando, como Job señaló, nuestro amigo Job señaló, yo he caminado con Dios, yo he sido justo, y aún así se siente como que Dios no está conmigo. Pero declaro que de alguna manera está diciendo que Dios aún está conmigo porque no lo he dejado y Él no me dejará. Podemos declarar que como cristianos, como aquellos que tienen la plenitud de la revelación, como cristianos católicos, tenemos la plenitud de la revelación, sabiendo que no solo tenemos estas historias del Antiguo Testamento, también tenemos el cumplimiento del Antiguo Testamento. También tenemos la revelación de Jesús en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, donde Dios declara, no solo con sus palabras, sino con Él mismo, que te soy fiel, que puedes contar conmigo, que lucho por ti. Así que todos nosotros, en nuestras situaciones rotas, en todas las situaciones que no son ideales, podemos saber con absoluta confianza que el Señor sigue estando con nosotros. No puedo esperar para continuar este viaje con ustedes. Vamos a encontrar más acerca de José mañana y los próximos días, lo que Dios va a hacer cuando Él sigue caminando y guiando a su pueblo. También vamos a averiguar lo que ella, que tiene que decir mañana. Es como el joven bub, joven cachorro, joven bub que no se va a contener. Va a decirles a estos viejos lo que piensa. Y entonces alguien realmente importante va a aparecer en el libro de Job. Y necesitamos escucharlo porque ha estado callado todo este tiempo. De todos modos, mi nombre es David Suchet. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.